Bienvenidos a la tercera edición de los premios Hay Derecho. Os voy a comentar un poquito cómo va a ser el acto, que para los que ya habéis venido en otras ediciones es muy parecido. Primero, yo como secretaria general de la Fundación voy a presentar a los finalistas y después vamos a cenar tranquilamente y cuando lleguemos a los postres, don Javier Gomá, aquí filósofo ilustre y no menos ilustre hermano de nuestro presidente y patrono de la Fundación, va a decir quién ha sido el ganador de esta tercera edición. Entregará el premio, la persona ganadora se acerca, dice unas palabras y por último nuestro presidente Ignacio Gomá clausura esta edición. Empezamos entonces con la presentación de los finalistas y también un poco cómo ha sido el proceso de los premios. A ver, esta mesa presidencial, un poco de orden. Este año hemos tenido 19 candidaturas. Por tanto, un número mucho más grande que el año pasado. Como sabéis, en los premios Hay Derecho hay una primera fase de votación popular, que por tanto es nuestros amigos, nuestros seguidores, los que votan a aquellos de las personas candidatas que les parecen más merecedoras del premio. Y entre las 5 personas que obtienen más votos, 5 personas o entidades, elige el jurado. Nuestro jurado se reunió el 11 de diciembre y por tanto han mantenido la confidencialidad durante mucho tiempo y está formado a partes iguales por personas de Hay Derecho y por personas de otras entidades, algunas de las cuales nos acompañan hoy. En representación de Hay Derecho teníamos a Mercedes Cabrera, Ignacio Gomá, Manuel López, Lupicinio Rodríguez y Carlos Sebastián. Y en nombre de otras entidades que trabajan con objetivos similares a los de la Fundación Hay Derecho, teníamos a Pablo Zavala en representación de la Fundación Transición Española, Helen Derbyshire de Access Info Europa, Vicente Montes de la Fundación Rafael del Pino, Jesús Liscano de Transparencia Internacional y Javier Martín Cabana de la Fundación Compromiso y Transparencia. Y la mayoría de ellos nos acompañan hoy, esta noche. Nuestros finalistas son 5 personas y alguna entidad. Este año, además, como teníamos tantos candidatos, establecimos distintas categorías en relación con los premios. Teníamos categorías para la transparencia, teníamos categorías para la lucha contra la corrupción, para actuaciones innovadoras en pro del Estado social de derecho, actividades de formación. Realmente teníamos mucho donde elegir. Y los finalistas que fueron votados en esta fase primera fueron David Bravo, que es un abogado de Sevilla que está especializado en Derecho Informático, Libertad de Expresión y Propiedad Intelectual. Es uno de los expertos más conocidos por en el país y por algunos casos muy relevantes que ha llevado, algunos de los cuales os sonarán, como el caso Soto, que es un caso en el que defendió a Pablo Soto en una actuación en contra de, digamos, lo que sería la industria discográfica, el famoso peer-to-peer, y también más recientemente el defensor de Rubén Sánchez, que ha generado la primera condena en España que obliga al demandado a rectificar durante 30 días en Twitter. Y los que estamos en Twitter sabemos que 30 días es mucho tiempo. David es el único de nuestros finalistas que no ha podido venir hoy. Tenemos también como finalista a Macarena Olona, que es abogada del Estado desde el año 2009. A partir del año 2013 fue abogado del Estado jefe en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en dicho destino centró sus actuaciones en la defensa de la dignidad de las víctimas del terrorismo y la lucha contra el uso indebido de fondos públicos. En septiembre del 2013 fue designada asesora y miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasajes. Y al advertir sobre costes no justificados en la construcción de la lonja de pescados del puerto, informó de las presuntas irregularidades al Ministerio Fiscal, que un mes después presentó denuncia por 6 presuntos delitos relacionados con estas prácticas. Lo más interesante quizá y lo menos conocido es que Macarena hizo estas actuaciones en contra del parecer de su Consejo de Administración. Actualmente es secretaria general y del Consejo de Administración de Mercasa, donde es un puesto que también tiene que ver con estas actividades, porque como sabéis, Mercasa ha sido una entidad con muchos problemas en relación con casos de corrupción
muy importantes y digamos que Macarena se ha especializado un poco en este tipo de tareas. Joaquín Contreras ha encabezado la iniciativa y la movilización social por el soterramiento de las vías del AVE y ha conseguido un movimiento ciudadano muy importante que ha conseguido llamar la atención sobre una cuestión que en Hay Derecho nos gusta mucho, que es sobre la efectividad de las políticas públicas y sobre el hecho de que a veces estas políticas públicas se orientan más a propósitos electoralistas o de corto plazo que a buscar el bienestar de los ciudadanos. Por tanto, también es un candidato en una modalidad que no habíamos tenido hasta ahora y que nos parece muy relevante. Faustino Zapico es educador y terapeuta que ha dirigido la unidad terapéutica y educativa de la cárcel de Villabona de Asturias. Él y su equipo han desarrollado un modelo de éxito en esta prisión orientado a la rehabilitación y reinserción social de los internos que estaban afectados por graves adicciones. Es un modelo en el que llevan trabajando más de 25 años y que es un modelo para el sistema penitenciario español. Su labor se ha centrado en aquellos reclusos con penas privativas de libertad para que se orienten sobre todo hacia la reeducación y la reinserción social, ofreciendo esperanza a muchos internos. Por ello también ha puesto en práctica un valor constitucional que lamentablemente a veces se olvida en nuestro país, que es la finalidad de reinserción de las penas. Además, ha tenido que luchar contra muchas dificultades para mantener vivo este proyecto. Y nuestro último candidato es gente joven. También nos gusta tener candidatos de muy distinta procedencia, edades y formación, y es la Fundación Española del Debate Jurídico Universitario. Es una federación que busca que los jóvenes abogados tengan criterio sobre las cuestiones de actualidad jurídica, a mejorar su capacidad de análisis y a formarse en la debida defensa del Estado de Derecho. Es una organización sin ánimo de lucro que es creada en el 2015 por jóvenes juristas y estudiantes de Derecho con el objetivo, como ya he dicho, de potenciar su formación. Ha contribuido al desarrollo y a la promoción del debate jurídico en España, ha creado la Liga Universitaria del Debate Jurídico y organizan diversas actividades de debate tanto a nivel nacional como internacional. También lo queremos recalcar porque son actividades de formación y de educación de la gente más joven, de los juristas más jóvenes, que nos parecen fundamentales para el futuro de nuestro Estado de Derecho. Estos son nuestros finalistas. Como digo, después se conocerá quiénes son los ganadores. Y si no he perdido los papeles, que espero que no, quería también dedicar un poco unas frases a nuestros candidatos. Todos nuestros finalistas y también todos nuestros candidatos, algunos de los cuales están aquí también, son gente que ha comprendido que la auténtica lealtad a las instituciones, a la sociedad y a los intereses generales requiere un compromiso moral. Supone dar un paso adelante y denunciar conductas que no son legales, que no son éticas, proponer actuaciones o iniciativas innovadoras que van a contribuir a mejorar la vida de los conciudadanos, luchar por lo que es justo o formar en debates importantes para nuestro futuro. Y todos ellos, de una forma u otra, han intentado, con mucho esfuerzo personal y profesional, hacer un poco mejor el mundo en el que vivimos. Esto que parece tan sencillo sobre el papel no es nada fácil en la práctica, como saben ellos mejor que nadie, y menos en una sociedad en la que parece que se han olvidado valores básicos del compromiso, la responsabilidad, la tolerancia o la solidaridad, por mencionar algunos de los que han demostrado poseer nuestros candidatos. Y es que no es sencillo enfrentarse con la hostilidad o con la indiferencia de las organizaciones en las que se trabaja o de los conciudadanos a los que se quiere prestar un servicio. Pero todavía más complicado es enfrentarse con la incomprensión de los jefes y, lo que duele más, con la de los compañeros e incluso con familiares y amigos más cercanos, que muchas veces desde el cariño recomiendan dejarlo y no meterse en líos porque al final no sirve de nada. Pero nosotros lo queremos decir alto y claro esta noche, esto no es verdad. Claro que sirve y mucho. Cuando alguien nos pregunta en Hay Derecho cómo es posible que se produzcan determinadas injusticias, que personas que no son honestas gocen de éxito y reconocimiento social, que los poderosos a veces parecen estar por encima de la ley, o que el derecho no protege a quienes más lo necesitan, nunca debemos olvidar que callarse, mirar para otro lado o tolerar una actitud incorrecta, ilegal
poco ética o simplemente una injusticia nos convierte en un poco cómplices, aunque nos cueste reconocerlo. Como decía Desmond Tutu, cuando alguien es neutral en situaciones de injusticia, ha elegido el lado del opresor. Pues bien, los candidatos de esta noche nos han dado un ejemplo que rompe con el mantra de esto siempre se ha hecho así o esto no hay quien lo arregle. Con su actitud y con sus actuaciones nos despiertan, rompen nuestra resignación o nuestra indiferencia y nos llaman a actuar. Por tanto, por eso les queremos hoy dedicar nuestro reconocimiento y nuestra admiración. Ellos nos enseñan, como lucecitas al borde del camino, cómo alcanzar una sociedad cada vez más libre, más justa, más solidaria y más responsable. Nos enseñan, en definitiva, cuál es la vía del progreso y de la civilización, que no siempre es fácil de encontrar en tiempos de incertidumbre. Y para concluir ya con una frase de Aurelia Arteta que dice que la admiración, el sentimiento de lo mejor, es también el mejor de los sentimientos. Por eso, en esta noche, con nuestros finalistas, queremos apoyarles y agradecerles lo que han hecho por nosotros y eso nos hace a todos un poco mejores. Son conocedores de que yo habitualmente cuento un chiste. Entonces, me han pedido con insistencia, quizá con excesiva insistencia, en que esta vez no cuente un chiste. Y eso que les he explicado, que es cierto que en ocasiones después del chiste suele producirse un embarazoso silencio, pero que he traído una cassette con aplausos enlatados. Y me han dicho que de todas maneras que mejor no. Y la otra cosa que me han dicho es que sea breve. Que 10 minutos mejor que 15. Que 5 sería estupendo. Pero que el ideal oscilaría entre 1 minuto o 2, aunque no necesariamente hay que completar el minuto. Entonces ahí me he plantado, porque oye, ya os he organizado unas palabras y ya las voy a colocar. Lo primero, ¿qué es premiar? Premiar es llamar la atención sobre una persona ejemplar, digna de imitación, para que por la repetición de su comportamiento ese modelo se generalice y se engendre una buena costumbre que haga mejor a la sociedad. Como todo el mundo sabe, Max Weber distinguió entre las 3 fuentes de legitimidad del poder, las 3 fuentes de dominación, decía, la costumbre, el carisma y la ley. Y en la época moderna observamos que hay una intensa tendencia hacia el estatalismo legalista y burocrático. La primacía absoluta dentro de las 3 fuentes que acabo de enunciar de la ley escrita. Porque, como consecuencia seguramente de la inmigración masiva del campo a la ciudad, se concentraron en las ciudades una población inmensa, difícilmente controlable, que recibe el nombre de la sociedad de masas y se ha entendido, sobre todo desde el famoso código napoleónico, dijera que la única fuente del derecho es la ley, con desprecio ya de la costumbre de los principios generales, de que el mejor instrumento de la dominación de las masas es la ley escrita, ya sea ley, decreto, ordenanza o cualquier otra. Y se suele poner mucho énfasis en la ley y en las instituciones, que por supuesto son importantísimas, como hace muy bien, hay derecho a insistir un día y otro. Pero se ha demostrado también que la ley no es suficiente para una sociedad bien ordenada. Porque si lo fuera, el único instrumento que los llamados estados fallidos, por ejemplo, de África, los estados fallidos, el único instrumento que necesitarían para convertirse en sociedades casi modelo de sociedades avanzadas, de democracias avanzadas, el único instrumento que necesitarían sería una fotocopiadora. Porque bastaría con identificar cuál es el país más avanzado del mundo, ahora se ha puesto de moda hablar de los países escandinavos, fotocopiar el boletín oficial del Estado de ese país
asumirlo en el Estado fallido y después de adoptarlo en ese país se convertiría inmediatamente, si creemos que la ley es taumatúrgica, en el país avanzado cuyo ejemplo queremos seguir. Y ya se ve que no es exacto esto. Como decía Joaquín Costa en una definición que a mí me parece feliz, en realidad una ley es una propuesta de costumbre. Y con ello sugiere que un legislador prudente es el que, tratando de cumplir con la función pedagógica que todo legislador debería tener, promueve aquellas leyes capaces de suscitar en la ciudadanía un hábito de corroboración. Y ya no solamente la ley es una promesa de costumbre, sino que el ordenamiento jurídico en su conjunto, incluyendo no solamente las normas escritas, descansa enteramente en un lecho de buenas costumbres. De hecho, la mayoría de la gente en una sociedad cumple la ley todos los días de forma voluntaria y pacífica, y no porque conozca el texto legal y haya escudriñado aquella parte del texto, la parte sancionadora, que prevé penas en caso de incumplimiento, sino que cumple la ley por costumbre, porque una persona como él, o como ella, la cumple. Costumbre que es ese vehículo liviano que nos socializa casi sin esfuerzo, por estilo o por inclinación. Tenía razón Renan en una frase muchas veces repetida, cuando dijo aquello de que la nación es un plebiscito cotidiano, el plebiscito de una ciudadanía que acata el orden legal de forma libre y voluntaria, no coaccionada. Y algo parecido sugería Tocqueville cuando dijo aquello de las leyes son siempre vacilantes, en tanto no se apoyan en las costumbres. Estas, las costumbres, forman el único poder resistente y duradero del pueblo. Bueno, bien, y entonces, ¿qué son las costumbres? Las costumbres son imitaciones colectivas de un modelo. ¿Y qué son las buenas costumbres? Pues las imitaciones colectivas de un buen modelo, un modelo ejemplar y carismático que invita a convivir, a la concordia, a la civilizada vida en común. No solo a ser libres, sino a ser libres juntos. De manera que hemos observado en esta sucinta exposición que la ley nos lleva a la costumbre y la costumbre de pronto nos está remitiendo al modelo ejemplar y carismático, al carisma, en suma, que es la tercera fuente que indicaba Max Weber en las tres de su tipología. Y el carisma, por su parte, se define como una fuerza innovadora, transformadora, reformadora, capaz justamente de engendrar nuevas costumbres. En efecto, solo determinados comportamientos ejemplares y modélicos, por la seducción que siempre tiene lo excelente cuando se muestra, solamente esos comportamientos concentran la energía carismática necesaria para, removiendo las resistencias, innovar socialmente. Esos modelos ejemplares que generan buenas costumbres son, pues, el motor del progreso moral de la sociedad. La sociedad premia conductas ejemplares para invitar a la imitación del modelo, porque al hacerlo se convierte en costumbre y estimula la propia mejora social. En el fondo, la sociedad se dice a sí misma: yo, sociedad, sería mejor, sería más virtuosa, más cívica, habría progresado moralmente si todo el mundo fuera como el premiado, si todo el mundo siguiera su ejemplo. Una conclusión podemos ya extraer de lo ya expuesto. Todo premio incluye una exhortación. Suelo referirme a esto diciendo que todo premio apremia. Se premia a uno y al mismo tiempo se apremia a todos a repetir el ejemplo del premiado. Un acto de entrega de premios tiene, pues, algo de honor y reconocimiento para
uno o para en esta noche dos, pero algo, al mismo tiempo algo de exhortación moral para todos para convertir el modelo premiado en costumbre general. Se premia por méritos del pasado, que algunos han demostrado, pero se apremia a todos para inducir una conducta en el futuro, tanto en quien recibe el galardón como los que son testigos de ese otorgamiento. Por lo primero, el premio, damos la enhorabuena. Por lo segundo, el apremio, hacemos un examen de conciencia, que esta noche puede ser indulgente. En una perspectiva moral individual, lo más importante no es que te den un premio. Hay algo todavía más importante a que te den un premio. Y eso que es todavía más importante a que te den un premio es ser digno de que te lo den, aunque no te lo den. Y ya lo dijo en verso en 1613 el desconocido autor de la gran epístola moral a Fabio, en 2 versos memorables, que dice aquello de, y leo: aquel entre los héroes es contado que el premio mereció, no quien lo alcanza. Pero hoy, queridos amigos, hoy estamos de suerte, porque hay 2 personas que no solamente son dignísimas de obtener el premio, sino que además, afortunadamente para nosotros, esta noche lo van a recibir. Así que mientras vosotros y yo también hacemos un indulgente examen de conciencia, respondiendo al apremio, yo procedo ahora a nombrar a las 2 personas que hoy reciben nuestra más calurosa enhorabuena por el merecidísimo premio. Y voy a llamar a los 2 premiados, primero el Accessit y luego después el tercer premio de Hay Derecho. Aunque antes de hacerlo, como último comentario que sirve para los 2, llamo la atención sobre la circunstancia de que, en efecto, en ambos se cumplen las condiciones que he mencionado antes. Son ambos personas ejemplares y dotadas de un carisma atractivo y transformador, capaz de superar rutinas, resistencias, inercias, que tantas veces se oponen al compromiso con la decencia, la honestidad y el bien común. Y son personas que ofrecen un modelo de comportamiento que, si fuera generalizado socialmente a través de las costumbres, las imitaciones colectivas, es decir, que si algún día de verdad se convirtieran socialmente en buenas costumbres, harían progresar moralmente a España y harían de ella un país más digno, más decente y mejor. Y ahora llamo a los 2 premiados y les entrego el premio y les pediré, si quieren, que nos dediquen unas palabras cada uno de ellos. Y en primer lugar, el Accessit al tercer premio de Hay Derecho, y llamo a Faustino García Zapico. Bueno, después de la intervención que tuviste, pues yo solo deciros que, independientemente del premio, que está muy bien, pero yo, si os digo la verdad, lo que quería por encima de todo es poder llegar aquí y poder hablar. Y poder compartir con todos vosotros la lucha que estamos manteniendo. Todos pues conocéis la propuesta a través de las votaciones que se han hecho, pero yo tengo la necesidad aquí de acercaros más y más concretamente a lo que representa este proyecto. Hablar de la unidad terapéutica educativa es hablar
de un proyecto transformador, innovador de la realidad penitenciaria. No es lavarle la cara a la institución penitenciaria. Y esto lo ha reconocido y lo ha avalado la organización más importante del mundo del emprendimiento social innovador, la asociación ASOCA, y quiero agradecerle a Ana Saiz de Miera, la directora de ASOCA España, que nos está acompañando. Hablar de transformación significa hablar de una prisión alternativa, hablar de que otra prisión es posible. Y esto es lo que construimos y desarrollamos durante 20 años en el Centro Penitenciario de Villabona, hoy Centro Penitenciario de Asturias. ¿Y cómo se logra esto? Pues se logra desde el encuentro y el compromiso de los actores de ese escenario penitenciario, que son las personas internas y los profesionales. Y lo conseguimos, y conseguimos una prisión alternativa, y la replicamos en 16 prisiones de España. Y la prisión de Asturias se convirtió en un yacimiento de investigación para las universidades más importantes de este país. Y de ahí se hizo, de ese trabajo de investigación, la Universidad de Oviedo hizo una evaluación muy rigurosa y demostró que ese modelo funcionaba, que era posible hablar de reinserción en el sistema penitenciario español. Y da los datos de esa evaluación y rebaja la reincidencia a un 16%, cuando en Europa la media está en un 65%, en España entre un 50 y 55%, pero si hablamos del colectivo de drogodependientes, nos situamos en España y el resto de Europa en el 70%. Y logramos demostrar que era posible, que otra prisión era posible, y que la Constitución se podía aplicar, que el artículo 25 de la Constitución se podía aplicar si se cambiaba de modelo. Pero resulta que llega el 2012 la nueva administración penitenciaria y entra a saco a cargarse este modelo, porque lo que ellos querían era convertir, como es lo que están haciendo, en un simple programa terapéutico. Y han estado arrasando desde hace 6 años, y ni el apoyo de todas las organizaciones políticas y organizaciones sociales de Asturias, y la Defensora del Pueblo, y todas las proposiciones no de ley, tanto en Asturias como en el Congreso, hicieron que esta administración rectificase su actuación. Y en este momento seguimos en la trinchera. Llevábamos ya la mitad de la prisión, controlábamos la mitad de la prisión que estaba en un espacio educativo. Habíamos superado la prisión como escuela de delincuencia y la habíamos transformado en un espacio educativo. Estamos trabajando con 500 y pico internos absolutamente alejados de la droga y entrando en procesos personales de cambio. Y se lo han ido cargando. Y las denuncias en el Congreso, las denuncias del Defensor del Pueblo no han servido para nada. Ellos, con todo el cinismo, siguen diciendo que apoyan las UTEs, que todo está perfecto, que está muy bien y que no pasa nada. Y yo por eso quiero hacer un llamamiento aquí a que os sumáis a esta lucha por la defensa de que otra prisión es posible y que lo hemos demostrado. Y solo para finalizar, quiero dedicar este premio a todas las personas internas y profesionales y las ONGs que se están dejando la piel, que han sido fundamentales en la construcción de este modelo y que hoy están resistiendo bravamente. También, como no, quiero dedicarle a la persona que ha hecho posible que hoy esté aquí, a Nacho Prendes, que lleva comprometido
con este proyecto antes de estar en la vida política. Y también reconocer a todos los grupos políticos de Asturias que están defendiendo y siguen defendiendo este proyecto. Nada más, muchas gracias a todos. Y finalmente, el tercer premio Hay Derecho, and the Oscar goes to Macarena Olona. Buenas noches a todos. No sé si me escuchan bien. Bueno, gracias. Quería agradecer profundamente a la Fundación Hay Derecho la oportunidad de compartir una edición más, ya la tercera edición de los premios, el estar a su lado. No tengo el gusto de conocer a gran parte de los aquí presentes, pero desde luego nos unen muchas cosas sin conocernos, entre otras ese sentimiento de regeneración democrática, de no quedarnos conformes ante determinadas situaciones y de un deseo profundo de que se produzcan cambios en nuestro Estado de Derecho hasta alcanzar una situación de total normalización. La categoría en la que yo he sido nominada es la categoría específicamente de lucha por la separación de poderes y la neutralidad política. Agradezco a la secretaria general la intervención previa que ha tenido. Han tenido ustedes oportunidad de conocer las notas generales que han hecho esta candidatura y esta nominación a mi favor. Soy abogado del Estado y especialmente para mí es un orgullo el estar aquí hoy presente ante ustedes como abogado del Estado, porque precisamente es por una actuación como abogado del Estado por lo que hoy tengo el honor de ser nominada. Querida secretaria general y admirada compañera, a ti especialmente, pero a todos os doy profundas gracias. A Rodrigo, lo veo allí. Os doy profundas gracias a todos por este premio y por la nominación. Todos los nominados, desde luego, hayan o no pasado el filtro de los 5 candidatos, tenían extraordinarios méritos para ser finalistas. Pero bueno, la verdad es que tengo el honor de haber sido yo la adjudicataria del premio. Y por eso les digo que como abogado del Estado sí que se ha producido una circunstancia que quizás es atípica, porque ustedes que están próximos a la Fundación Hay Derecho tendrán conocimiento de casos muy graves de interventores municipales, de otra suerte de funcionarios públicos que se han visto sometidos a situaciones de extraordinaria tensión como consecuencia de actuar conforme a su conciencia y conforme a la legalidad, denunciando situaciones, bueno, pues en unos casos de presunta corrupción, en otros casos de irregularidades. Lo que quizás haya sido atípico es que sea un abogado del Estado no quien haya formulado la denuncia, porque eso les aseguro que en la abogacía del Estado lo que hay son muchos abogados del Estado que tienen claro que son abogados del Estado, no del Gobierno y desde luego mucho menos del político que en cada momento se encuentre ocupando un asiento y por desgracia en algún caso con sentimiento de encontrarse por encima de la ley. Entonces, que un abogado del Estado denuncie una actuación irregular no es lo atípico. Lo atípico son las consecuencias que se deparan para ese abogado del Estado cuando actúa conforme a su leal saber y entender y además recabando el criterio de la superioridad. Les puedo asegurar que en mi historia hay muchas miserias, pero es una noche de alegría, con lo cual les voy a ahorrar los detalles escabrosos. Sé que tenemos grandes profesionales de los medios de comunicación, que igual esto es una decepción, el que omita esa parte de la historia. Pero siempre hay que dejar algo por lo que pueda pasar. El año pasado, como les decía, tuve el privilegio de acompañarles en la segunda edición de los premios de la Fundación Hay Derecho y de las distintas intervenciones me quedé especialmente con una frase que profirió la secretaria general cuando indicó que había que luchar mucho para conseguir que las personas que combaten las actuaciones irregulares en el seno de la administración pública, califíquenla o no como corrupción, no se vean obligados involuntariamente a convertirse en héroes por el coste personal que les supone esa actuación. Desde luego, desde la Fundación Hay Derecho se trabaja mucho
por conseguir esa meta que es necesaria para nuestra sociedad, pero por desgracia el año que hemos dejado atrás, el año 2017, nos ha puesto de manifiesto claros ejemplos que ese objetivo todavía no lo hemos conseguido, con lo cual todavía queda mucho recorrido por hacer, mucha lucha que plantear. Y sí que les digo a ustedes que, aunque no nos conocíamos en la mayor parte de los casos, les agradezco profundamente que, apoyando a la Fundación Hay Derecho, apoyen a todas esas personas que en un momento determinado han tenido que sufrir graves ataques hacia su persona, graves represalias, simplemente por intentar que primase el cumplimiento de la legalidad y la defensa del interés general. Porque les puedo asegurar, y esto tampoco es atípico en mi caso, hablo de la abogacía del Estado, pero son muchos los compañeros que actúan con el mismo criterio, como no puede ser de otra manera, sea notarios, interventores municipales, letrados de ayuntamientos, en definitiva saben ustedes perfectamente todos los cargos a los que me refiero y puestos de responsabilidad, que tienen clarísimo que cuando tuvieron el honor de conseguir una plaza para pasar a desempeñar un servicio público, el servicio que iban a prestar era el de ponerse al servicio, valga la redundancia, de la ciudadanía en general. Desde que yo aprobé en el año 2009 tuve clarísimo que mi sueldo lo pagaban los ciudadanos públicos. Yo pasé 6 años opositando, tengo aquí un compañero que ahora se encuentra en ese calvario, como muchos hemos pasado, y esa es la consigna que ha movido mi día a día desde ese momento, desde que aprobé. Hoy estoy en el régimen de servicios especiales, como indicaba nuestra secretaria general, como secretaria general en Mercasa, un reto apasionante, difícil, intenso, en el que hasta roban ordenadores. Pero les puedo asegurar que esa vocación de servir a la ciudadanía y al interés general es la misma que me sigue moviendo. Y me van a permitir que comparta con ustedes una confesión. Como les decía, el año pasado me marcó esa expresión que les he comentado de la secretaria general y me marcó también profundamente una conversación con la madre de una de las premiadas, una de las denunciantes de Aquamed, con quien tuve oportunidad de hablar después de la cena y conocer con mayor detalle esas miserias de las que yo no voy a hablarles y de las que ellas tampoco hablaron en público. Yo le pregunté a su madre, con quien yo me sentía muy identificada porque sabía que mi madre estaba hoy aquí presente, viviendo situaciones muy parecidas, le pregunté si en ese momento, que ya conocía todo lo que había ocurrido, si pudiese dar marcha atrás, ¿qué le diría a su hija? Y la respuesta de esa madre es la misma que yo les doy y la misma que les aseguro les daría mi madre. Sin lugar a dudas, denunciar. Yo actué como abogado del Estado porque la ley dice que tiene que haber un abogado del Estado en los consejos de administración de las autoridades portuarias, de los puertos de interés general. Y está claro que mi misión allí no es otra que velar por el cumplimiento de la legalidad. Ante determinadas prácticas irregulares o indicios de irregularidad, era evidente que les aseguro que no tengo ningún mérito, porque en ningún momento consideré que tuviera otra opción. Recabé criterio y es evidente que desde el momento en que habían indicios de prácticas que podían constituir delito, no había otra solución más que acudir a quien tiene que investigar, que es el Ministerio Fiscal. La lealtad. Nuestra secretaria general habla en su intervención de lealtad. ¿Qué es para mí lealtad? Para mí lealtad es que en el momento en que se me dice, puedes, con la trayectoria que tienes como jefe autonómico de la abogacía del Estado, no te metas en esto, puedes eludirlo, puedes dimitir y ya está. Pero claro, primer momento en el que se pone a prueba los principios. Resulta que por ley un abogado del Estado tiene que estar en el Consejo de Administración de las autoridades portuarias. ¿Qué hago frente al compañero que iba a sustituirme? Lealtad. Lealtad es no ir por libre, es ir siempre de la mano de la organización a la que perteneces, porque ahí está la valía, en mi caso, de la abogacía del Estado como institución. Y lealtad también hacia el órgano en el que estás asesorando y formando parte. Dar oportunidad de que sea el órgano colegiado quien acuda a Fiscalía. Ante un voto mayoritario en contra, lo que ya no cabe es plegarse a unos intereses particulares que desde luego no son los acordes con el interés general. Y les aseguro que tal y como trasladé al Consejo de Administración,
Lo de menos era que el Ministerio Fiscal formulara una denuncia. Lo de menos es que se obtenga una condena. Nuestra obligación exigible como, en ese momento, gestores del erario público es simple y llanamente agotar todas las investigaciones necesarias para garantizar que hasta el último euro del erario público ha sido adecuadamente invertido. Les recomiendo un artículo extraordinario de Rodrigo Tena en el que se ponen de manifiesto hasta 10 puertos afectados por procesos penales como consecuencia de, en la mayor parte de los casos, sobrecostes de obras públicas. Se trata, en definitiva, de lograr, y no es simplemente en el ámbito portuario, es evidente, que cuando hay indicios que nos hacen pensar que no se ha actuado conforme al marco contractual con una serie de irregularidades, uno no puede sentir que está actuando en contra de una institución por el hecho de levantar hasta la última alfombra, porque esa es nuestra obligación como gestores del erario público. Yo recuerdo cuando a mí se me decía, y aquí tengo a mi querido compañero y abogado del Ayuntamiento de Bilbao, tú que eres de Alicante, tienes que venir aquí con la corrupción que hay en tu tierra. Vete allí a investigar, joder. Pues yo les digo, es cierto que en el caso específico del puerto de Pasajes, el sobrecoste era humilde, que eran 5 millones de euros. No hablamos de los 247 que se está investigando en la Audiencia Nacional en el caso Musel. Pero es que no se trata de que sean 247, 5 millones, 100.000 euros. Es un parámetro de conducta que tiene que estar absolutamente interiorizado. No me vale esconder porque el posible perjuicio al erario público sea menor. Y como les digo, no considero que tenga ningún mérito, más allá del escudo que llevo, hoy en servicios especiales, con lo cual no activo, y que hoy tengo el honor de traer conmigo junto al escudo de la Guardia Civil, porque en ningún momento consideré que tuviera otra opción. Quiero agradecer especialmente a mi madre todo el apoyo que me ha dado durante todo el tiempo, porque como les digo, la situación, hoy estamos para pasar una noche de celebración, no fue sencilla. Pero concluyo haciendo mías, como les decía, esas palabras de esa madre, cuando les digo que sin lugar a dudas, hoy sabiendo lo que he pasado, si me encontrara en la misma situación, la actuación sería la misma. Gracias a la Fundación Hay Derecho, gracias a todos ustedes, porque desde luego, como les decía, estando yo aquí y apoyando a la Fundación Hay Derecho, aunque no nos conociéramos, a mí me han apoyado en esos momentos tan duros. Y a partir de ahora, desde luego, yo formo parte de las personas que en todo lo que esté en mi mano estaré al lado de todos aquellos que me necesiten, porque lo he vivido en carne propia. Buenas noches a todos. Soy Ignacio Gomaz, presidente de la Fundación, encargado de terminar este acto, de clausurarlo. Me dirijo primero a las autoridades aquí presentes, señor vicepresidente, alguna autoridad que ha faltado, otras presentes. Muchas gracias por asistir a este acto tan grato para la Fundación. Este año la Fundación ha hecho muchas cosas. Ha publicado un libro que se llama Contra el capitalismo clientelar. Hemos hecho seminarios sobre el Ministerio Fiscal, sobre las legítimas, sobre la situación económica de la justicia, sobre lobbies, puertas giratorias, sobre evaluación de los órganos constitucionales. Por supuesto, hemos publicado 365 posts en nuestro blog. Pero este acto de hoy tiene para nosotros una naturaleza especial, distinta. Nos reservamos un día al año para ser positivos y elogiar, no para criticar y supervisar. Quiero dar las gracias especialmente a las personas que hacen posible este acto, las Carlotas, Carlota Tarín, Carlota García Belloso, el staff de la Fundación, que son las que realmente permiten que este acto se celebre. Pero bueno, también me gustaría hacer unas breves consideraciones sobre los premios y sobre los premiados. Siguiendo un consejo de mi hermano Javier,
que suele dar muchas charlas, pues en estos actos efectivamente es importante ser breve y claro. Para ello pues voy a dividir mi exposición en 8 partes. Bueno, solo será una. Digamos que me limitaré a hacer una pregunta que es sobre la que me interesa reflexionar un poco, que es si sirve para algo hacer lo que se debe. Si nos atendemos a la película Qué bello es vivir, habrá que decir que sí. En ella, como saben, George Bailey, Jason Stewart, está a punto de suicidarse por una serie de desgracias de las que es responsable un malvado banquero, pero al final toda la gente a la que en su vida había hecho el bien pues acude a socorrerle y la película tiene un final feliz. Todos sabemos que la vida pues no es así de sencilla, es más complicada, menos agradecida. Ya lo decía Jane Austen con mucho sentido común. Hacer el bien no siempre conduce a un buen final, es una verdad reconocida por todos. ¿Por qué hacer entonces lo debido si hay tan poca seguridad de que sirva para algo? ¿No es poco práctico? ¿No es irracional? Es más, ¿no es posible incluso que sea hasta contraproducente, hasta que tengamos que pagar un alto precio por hacer lo correcto? Quizá a una persona con firmes principios éticos no le importarán las consecuencias, pero no es irracional planteárselo. Pues bien, lo que me gustaría decirle a los premiados de hoy es que el reconocimiento que reciben no tiene el simple significado de mostrar su mérito y compensarles por este precio que evidentemente han tenido que pagar, sino también extender y publicar su proceder, porque la conducta recta tiene consecuencias en los demás que quizá ni ellos mismos en este momento son capaces de apreciar. Vamos, que quizá el ingenuo George de Qué bello es vivir tenga algo de razón. Lo que quiero decir es que si han actuado de modo poco práctico no se han equivocado. Y esto es una verdad científica y voy a tratar de explicarla. Les contaré una pequeña historia que he guardado desde el verano, que me leí un libro al respecto. Por supuesto se puede luego leer en un post, lo que siempre acaban todas las lecturas que hacemos los editores de Derecho. Me refiero a un libro de Dan Ariely, que es un catedrático de Psicología y Economía Conductual americano, que ha realizado numerosos experimentos para tratar de averiguar por qué el ser humano engaña y miente. Lo que hacía era someter a varios estudiantes a un test consistente en resolver 20 problemas matemáticos con la mayor rapidez posible y pagándoles 50 céntimos por cada acierto. Formulaba al efecto 2 grupos de estudiantes. Uno en la que un severo supervisor corregía presencialmente la prueba y otro en el que no hay supervisión, pues se insta a que lo corrija el propio estudiante, comunique el resultado del supervisor y destruya luego en una trituradora el examen, digamos. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues lo que se temen, que la gente acertaba muchísimo más del doble de veces cuando no eran supervisados que cuando se les vigilaba. Previsible. Ahora bien, a continuación, Ariely hizo otros experimentos y halló cosas no tan previsibles. Cuando la prueba se modificó, incluyendo sucesivamente otras variables, curiosamente el resultado era el mismo. Daba igual que se ofreciera más dinero por respuesta acertada. Daba igual que se facilitara la posibilidad de ser capturado en la mentira, que hubiera un supervisor ciego. Se mentía siempre en la misma proporción, aunque te tentaran o amenazaran más. La conclusión que saca Ariely de esto es reveladora. No hacemos trampa por un análisis coste-beneficio, como entienden algunos economistas, sino que engañamos hasta el nivel que nos permite mantener la imagen de razonablemente honrados que tenemos de nosotros mismos. Es un elemento psicológico más que económico el que nos mueve. Queremos los beneficios de la trampa y al mismo tiempo vernos como honrados. Y esta cuadratura del círculo pues la conseguimos con nuestra asombrosa flexibilidad cognitiva humana, que nos permite, al menos en pequeños engaños, salvarnos buscando todo tipo de excusas. Todo el mundo lo hace, el banco ni lo nota, ya tienen descontado el robo. Saben lo que me refiero, porque todos alguna vez hemos tenido alguna tentación en este sentido. Pero junto con este descubrimiento, Ariely realiza o constata 3 realidades más. Primero, que la conducta poco ética es contagiosa. Esto lo demuestra introduciendo un actor en estas pruebas que hace trampas evidentes y comprobando que ello hace que los demás multipliquen por 2
sus supuestos aciertos. Es decir, el tramposo evidente hace que los demás consideren que tienen que hacer trampas también. Segundo, que las pequeñas faltas no son inocuas y conducen a otras más grandes. Y tercero, que reduciendo la distancia psicológica entre el acto y sus consecuencias, se reduce la inmoralidad. Por ejemplo, simplemente recordando oportunamente los estándares morales, en el momento oportuno, se mejora la conducta. Justo antes del experimento, le hacía recitar a los estudiantes los mandamientos de la ley de Dios o un código del honor, simplemente eso. Y con eso desaparecía la mentira y la trampa casi en su totalidad. Eso significa que la conducta ética, incluso su sola mención, es también contagiosa. ¿Qué significa todo esto? Pues, por supuesto, que hay que actuar correctamente porque es nuestra obligación, aunque indudablemente haya un precio a veces para ello. También porque nos permite mantener una imagen buena de nosotros mismos, aunque, como acabo de decir, somos muy capaces de autoengañarnos. Pero sobre todo que hay que actuar bien porque la conducta correcta previene de las poco éticas, nos vacuna del virus mutante en que consiste la mala acción. Aunque no nos demos cuenta, aunque nadie nos lo reconozca, aunque no lo veamos, nuestra actitud marca los límites, para bien o para mal, de la conducta de los demás. Y eso es una enorme responsabilidad, pero también una gran satisfacción. No otra cosa significan las ideas de nuestro invitado de hoy, mi hermano Javier, que conste que no he sido yo el que lo ha invitado, hay demasiado algo más por aquí, pero en sus libros, Imitación y Experiencia, en Ejemplaridad Pública, pone el acento, lo ha dicho antes realmente, sin habernos puesto de acuerdo, en la idea de que somos modelos para los demás y los demás lo son para nosotros. Por eso los ciudadanos, lo ha dicho, que cumplen cotidianamente las leyes, en la inmensa mayoría de las veces no lo hacen por amenaza de las sanciones previstas en los códigos, en caso de incumplimiento, sino por un hábito de conducta correcta que tiene mucho que ver con la idea de hombre y ciudadano que cada uno tiene de sí mismo. Obviamente estas ideas de la admiración y de la imitación solo se le pueden haber ocurrido a Javier admirando e imitando a sus hermanos mayores aquí presentes. Y de hecho Fernando, que está también aquí presente, siempre ha dicho que él al parecer hablaba de joven en sueños y que cuando se despertaba a veces sorprendía a Javier tomando extrañas notas en una libreta. Bueno, en fin, a pesar del origen un tanto espurio de estas ideas son ciertas. Somos un ejemplo para los demás, aunque no nos demos cuenta. Nuestros premiados, precisamente, han sido eso, un excelente ejemplo para los demás. Han contribuido, esta es la idea que yo quiero destacar, a moralizar la vida pública mucho más de lo que pudieran creer, cuando quizá en un momento de debilidad quizá hayan pensado que el precio es demasiado caro. De momento, aquí hay 170 personas que tenemos ya un estándar ético que seguir. Macarena es abogada del Estado, lo he dicho, y por tanto una profesional del Estado de Derecho. Nuestra divisa, nuestro leitmotiv, nuestro objetivo. Gracias, Macarena, por defender algo cuya falta conduce a la barbarie, la arbitrariedad y a la corrupción. No hay democracia sin Estado de Derecho. Y gracias por hacerlo cuando no es fácil, cuando los elementos están en contra del cumplimiento de tu deber. Como dice Burke, el político inspirado de tantos lemas de la Fundación Hay Derecho, para el que el mal triunfe solo es necesario que los buenos no hagan nada y tú has hecho mucho bueno. Y Faustino García Zapico pues ha defendido contra viento y marea una idea buena, compasiva, útil y además plenamente constitucional, legítima, legal, luchando contra las rémoras, los prejuicios, la comodidad, los cánones establecidos. Gracias a los dos por ser un ejemplo para nosotros, gracias por actuar como el faro ético que es la imagen de nuestra fundación, tan necesario en un momento en que tantas muestras de contraejemplaridad vemos en muchos personajes públicos, precisamente los más obligados a llevar una vida digna, una que no sea motivo de escándalo, entendido escándalo en el sentido tradicional que nos enseñaban en el catecismo de actitud o comportamiento que induce a otro a hacer el mal. Tened la seguridad de que vuestro esfuerzo no es válido. Muchas gracias a todos.